Voy a hacer un seminario con 14 años y me recontrabardearon. Porque viste que por ahí hay como un prejuicio que piensa, bueno, los jóvenes son todos desinteresados, viste, como que viven en la suya, en sus cosas, en sus amigos, y no se involucran en estas temáticas. Yo estoy en esa edad en la que los adultos te dicen que estás muy chico para algunas cosas y a los 5 minutos te dicen, ¿no te das cuenta que ya estás grande para hacer esto? Me pasó, nosotros empezamos con la agencia, yo también tenía 20 años ahí, y era difícil sentarse tal vez con el dueño de una empresa, el gerente general, y que no te vea con, ¿y este pibe qué me viene a decir a mí? ¿Qué me viene a enseñar? Escucho a 2 adultos hablando sobre las elecciones de Estados Unidos, un proceso que a mí me encanta y llevaba mucho tiempo estudiando, por lo que me acerco a ellos y con el permiso de ambos me pongo a escucharlos. Detecté que uno de ellos dijo un dato totalmente incorrecto. Lo que había dicho este señor fue que California tenía el voto por persona más valioso del país. Por lo que si hacemos los cálculos te das cuenta que el voto de una persona de Wyoming vale 3 veces más que el de una persona de California. Me acerco a él y le digo esto. Y las primeras palabras que salen de su boca después de esto fueron: ¿tú qué vas a saber? Hace unos meses quise salir a andar en bici por primera vez con mis amigos. Y mis papás no me dejaron. Sos muy chiquito, todavía no podés. ¿Chiquito para qué? ¿Qué cosa? No sé. Si yo sabía andar en bici y yo había googleado cómo ir y cómo volver. Entonces básicamente lo que yo tuve que empezar a hacer era tocar puertas. Y bueno, de 100 que tocas, 99 te miraban con che, de qué pelotero se escapó este pibe, ¿viste? Se miraban entre ellos, hoy era el día de traer a los hijos al trabajo, ¿viste? Todas esas frases indican una única cosa, que nuestra opinión siempre vale menos. Ahora, esto no siempre fue así. Hubo un momento donde la opinión de la juventud sí valía y sí tenía peso. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué cambió en el pensamiento? Y aparte, ¿qué tenemos que hacer nosotros como jóvenes para que esto no nos afecte ni a nuestra vida, ni a nuestros proyectos, opiniones y demás? Antes de mostrarte cuándo fue que cambió todo esto, me presento, soy Santiago Rentín. Me podés seguir en mi Instagram, en mi TikTok. Podés seguir a Jóvenes por la Juventud, la organización donde soy cofundador y militamos desde y para la juventud. Ahora sí, empecemos. Hace poco tenía que rendir una materia en la facultad, yo estudio ciencia política, y leí un dato que me sorprendió, porque yo estaba estudiando a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Cuestión que los dos se casaron, unificaron los dos reinos, cambió la geopolítica mundial totalmente. La historia es muy interesante, si quieren vayan y búsquenla. Pero ¿qué nos importa esto a nosotros? Que Isabel tenía 18 años y Fernando 17. Entonces, ¿cómo pasamos de pibes de 17 años que gobiernan imperios a pibes de 17 años que le piden que se calle, que no opine porque seguramente no sabe? Bueno, para esto nos corremos hacia la Revolución Industrial. Previo a la Revolución Industrial, más o menos mediados del siglo XIX, los chicos de 14, 15, 16, 17 años trabajaban a la par de los adultos, codo a codo. Los chicos aprendían del oficio del padre o de la madre, lo copiaban y trabajaban de eso. Cuestión, cuando llega la Revolución Industrial, las fábricas empezaron a pedir trabajo especializado. Es decir, no alcanzaba para trabajar en las fábricas con copiar el oficio de tu papá. Sumado a esto llega la institucionalización de la educación y la obligatoriedad del secundario. Entonces los pibes pasaron de trabajar a estudiar. Ahora, ojo, esto fue un avance social enorme y sumamente significativo. Acá nadie va a decir lo contrario. Pero fíjense qué encarna esto. Los pibes de 14, 15 años pasaron de ser actores sociales con influencia en la economía a sujetos incompletos, sujetos que todavía les faltaba aprender, les faltaba mucho, un proceso largo, que todavía no estaban listos para influir en el mundo que se estaba construyendo. Entonces, a partir de eso es que se empezó a ubicar a la juventud en un lugar distinto que el resto de la sociedad. Ahora, fíjense una cosa, que esto es exactamente lo que nos pasa hoy. Cuando vos querés emprender un nuevo proyecto, hacer algo en tu escuela, en la facultad, que te querés meter en política y demás, la reacción automática social, la mirada social automática, ¿cuál es? No, espera un poquito, vos todavía no sabés cómo funcionan ciertas cosas, te falta todavía especializarte, sentate a estudiar, déjame que yo manejo esto. Ahora pará, no es que pusieron a los jóvenes en las escuelas y ya de la nada se empezó a forjar una idea social de la inutilidad de la juventud de la noche a la mañana. Falta lo que terminó de construir todo. Y ese pasito más del que te estoy hablando es la invención de la adolescencia. Vámonos 100 años para adelante, 1904. En 1904 hubo un psicólogo. Este psicólogo se llamaba Stanley Hall
y usó por primera vez en la historia de la humanidad el término adolescencia. Esa etapa que vos y yo vivimos o estás viviendo o lo que sea, no se había nombrado hasta ese momento. Cuando empiezan los estudios referidos a la adolescencia, ¿qué hace Stanley Hall? Literalmente la denomina como un proceso de tormenta y estrés. El adolescente es muy impulsivo, tiene emociones variables, inestables, está caracterizado por la falta de juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Fíjense una cosa, si bien la intención era buena de estudiar y proteger a los adolescentes y sus emociones, fíjense el cambio de criterio que hubo en la sociedad. Si el adolescente es una figura con emociones inestables y falta de juicio, entonces es completamente lógico que no te dejen tomar ninguna decisión importante y además establezcan una dependencia del adulto. Lo peor es que como nadie sabe cuándo termina esa inestabilidad, esa falta de juicio, bla 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 bla, esa idea se fue corriendo hacia el resto de la juventud. Jóvenes que ya no son adolescentes, 20, 22, 25 años, son encerrados bajo la misma lógica. Y así se empezó a construir lo que en el juvenilismo llamamos la cultura cavernícola, que es la cultura de la subestimación a la juventud. Y hoy, ¿dónde se notan esas cosas? En que todas las cosas que nos pasan a nosotros deben tener alguna relación con nuestra edad, ¿no? Si te quejas de tu salud mental es porque sos un pendejo de cristal. Si el sistema educativo es malo es porque a los pendejos no les gusta estudiar ni las responsabilidades. Si sos joven, buscas trabajo y no lo conseguís es porque vos sos un inestable que va a renunciar al poco tiempo. Todo englobado bajo la misma lógica de pensamiento. Ahora chicos, ¿saben lo que pasa? Que todo esto es mentira. Y nosotros tenemos que saber que es mentira. Si antes jóvenes de nuestra edad lideraban ejércitos y ahora no podemos hacer nada porque nos falta todavía un golpe de horno, quiere decir que esto no es natural, que no estamos condicionados biológicamente a ser inútiles, sino que la forma en que la sociedad se empezó a comportar con nosotros nos empezó a condicionar. Y eso es algo totalmente injusto. Fíjense un poco las noticias que salen. Tienen 16 años y van a representar a la Argentina en la NASA. Tienen 15 e idearon un proyecto para que los pibes dejen de apostar. Valentino Merlo, el chico que llenó el Gran Rex. Faustino Oro, que está cerca de convertirse en el Gran Maestre. El pibe que corta el pelo. Y todos los jóvenes que deben estar haciendo cosas en su escuela, en su facultad, en su barrio, comunidad, y no salen en las noticias. Entonces, si es mentira y es injusto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como jóvenes? Yo digo que nos rebelemos ante esto. Lo primero que toca ahora es empezar a cuestionar esos pensamientos. Que cuando alguien venga y te diga, no, pibito, ¿qué vas a saber vos? Tener en cuenta que eso es mentira, que eso es falso y de que tu edad no condiciona lo que vos podés llegar a hacer como persona. Lo que sí tenemos que evitar hacer es victimizarnos. Decir, ay, no, me subestiman, ay, no, que la sociedad, ay, no, que esto. Siempre nos enseñaron a depender de un adulto. Siempre nos enseñaron a que otro tome las decisiones por nosotros. Basta de eso. Los que nos tenemos que convencer de nuestro propio valor somos nosotros. Los que tenemos que empezar a hacer sin importar lo que diga la sociedad somos nosotros. Gran parte de la identidad de una persona se forja en el hacer. Si nosotros no hacemos, vamos a vivir siendo potenciales personas hasta quién sabe cuándo. No dejen que la cultura cavernícola arruine sus proyectos, arruinen lo que están haciendo, lo que están pensando, sus opiniones. Mientras la juventud esté unida en una misma lógica de pensamiento, en una misma línea, todo esto se puede combatir. Es más, se puede revertir, porque si hubo un momento donde el pensamiento se cambió en contra nuestro, puede haber un momento donde se vuelva a cambiar a favor. Bueno, si llegaron hasta acá, comenten acá abajo sus experiencias, bla 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 bla, aguante la juventud reivindicada.